Ustedes saben que la media tiene fibras elásticas y fibras de colágeno, y las arterias se dividen en arterias elásticas, arterias musculares, arterias pequeñas, arteriolas, en fin. Eso ya es bastante conocido. Luego tenemos las venas, que tienen las mismas tres capas, pero en diferente proporción, generalmente son más delgadas. Y para diferenciarlos no es tan difícil, generalmente las venas colapsan por los cortes histológicos, entonces no se ven redonditas, y las arterias muchas veces mantienen más la forma. Entonces lo que se ve más redondo, pues eso va tirando hacia una arteria. Si batallamos con la morfología, la capa media generalmente es más gruesa de las arterias que en las venas. Entonces, son formas de identificar. Lo otro son fotos que nomás les puse para que puedan ver un poquito a colores diferentes. Tenemos una capa que le llamamos elástica interna, que divide lo que es la adventicia de la media. Por arriba de eso o hacia adentro de eso tenemos tejido conectivo, que normalmente es muy poco tejido conectivo, y el endotelio, que es la principal célula. Esa es una arteria. Aquí tenemos otra arteria. Esta arteria está mostrando dos capas de elástica, que serían la elástica interna, la elástica externa, y luego la adventicia acá de este lado. La íntima en esta foto, pues casi no se ve. Y luego tenemos esta más de cerca. Entonces aquí está la íntima, luego tenemos la elástica interna, aquí un poquito más definida, y luego tenemos la media, elástica externa, bien bonita, parece que la marcaron con un marcador, y luego la adventicia, que es principalmente por ahí. Solo para recordar un poquito la idea de cómo estábamos en esto. Otra cosa que ya se saben ustedes anatómicamente, ¿cómo me explicaría qué es una arteria? ¿Cómo? Ese es el primer error que uno comete siempre. No, siempre tenemos la tendencia a decir que son los vasos que llevan sangre oxigenada, pero no siempre es así. Entonces son los vasos que salen del corazón. Generalmente manejan presiones más altas y por eso la pared es más gruesa. Y las venas son los vasos que llevan la sangre al corazón. ¿Okay? Tengan cuidado con esta definición. La pueden poner en un examen. Muy bien. Entonces tenemos las arterias, que son las que salen del corazón, y tenemos los capilares, que sería el punto intermedio donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, y luego las venas, que son las que regresan al corazón, que ya sea la vena cava, la vena superior o inferior, van a llegar a la vena derecha y se reinicia toda la circulación. Puntos importantes, habría mucho que mencionar aquí, pero bueno, arteria elástica es la aorta, luego tenemos las ramas que dan lugar a arterias musculares que manejan altas presiones todavía, y luego tenemos las arteriolas, que un punto importante de las arteriolas es que son las encargadas del control de la presión sanguínea. ¿Okay? Pregunta de examen también, en histología, no sé si se acuerdan. En fisio también, ok, y ya no se acordaban de esto. Muy bien, entonces intercambio gaseoso en los capilares y luego todo va a regresar. Por otro lado tenemos linfáticos, que es una circulación aparte. En algún momento la llegaremos a mencionar. Hablando de las células, yo creo que la principal célula que tendrían ustedes que estudiar y que tomarle cariño es la célula endotelio. ¿Okay? Es una célula que recubre el vaso sanguíneo por su porción interna, pero tiene funciones reguladoras en la sangre, ¿okay? Y reguladoras de la presión arterial. Entonces es una célula que se encarga de mantener la homeostasis. En otras palabras, si tenemos un daño o una estimulación a la célula endotelial, vamos a estar regulando esa homeostasis y entonces vamos a estar presentando enfermedades muchas veces. Esto ya también lo sabían histológicamente, tenemos diferentes tipos de endotelio, entonces si estaba el endotelio continuo, el endotelio fenestrado, el endotelio discontinuo, dependiendo del órgano que estamos hablando. Y generalmente en algunos sitios donde hay endotelio continuo está unido por uniones estrechas o de oclusión que evita el paso de sustancias. ¿Puedes sostenerlo tantito? Algunas otras cosas. Ahorita vengo. Algunas de las funciones del endotelio tienen capacidad anticoagulante y antitrombótica, entonces ahí tenemos prostacyclina, proteinoculina, plastinógeno tisular, coagulador de plastinógeno tisular. Tiene capacidad de producir moléculas protrombóticas, pero eso generalmente es cuando es dañado, entonces principalmente el factor de hemoglobina es uno de los que tenemos ahí, factor tisular y bueno. Tiene capacidad de inducir producción de matriz y tiene otros como la regulación de la presión arterial a través de vasoconstrictores como la insulina,
coenzima convertidora de angiotensina, y tenemos también factores vasodilatadores, principalmente en la producción de óxido nítrico por parte de las células endoteliales y no solo las células musculares. Entonces tenemos varias funciones ahí. En cuanto a las células de músculo liso, son un poquito diferentes a las células de músculo liso de personas. Entonces tienen capacidad de proliferar, todas, pero también tienen capacidad de producir matriz extracelular, algo muy parecido a los fibroblastos. ¿Okay? Entonces, punto también a tener en consideración en cuanto a sus funciones. Entonces, bajo condiciones de equilibrio, vamos a tener que el paciente tenga una tensión arterial normal, el flujo sanguíneo sea laminar y se mantengan factores de crecimiento de manera adecuada, como debería ser. Entonces vamos a decir, estamos en homeostasis. La célula endotelial es antitrombótica, no induce adhesión, no expresa moléculas de adhesión, ¿okay? Pero si llegamos a tener un daño, ya sea por flujo turbulento, hipertensión, producción de citocinas, complemento, productos bacterianos, etcétera, muchas cosas que ya hemos visto, hay activación del endotelio y entonces se empieza a expresar moléculas de adhesión. Eso puede facilitar la migración en situaciones de inflamación, que ya lo estudiaron ustedes. También puede empezar a expresar procoagulantes o puede empezar a expresar sustancias que aumenten todavía más la presión arterial. Entonces va a haber una desregulación y, bueno, decimos la célula endotelial está en un estado activo. Flujo laminar es cuando todas las moléculas de agua siguen una misma dirección. Eso lo vieron en el inicio, ¿sí? Cuando estaban hablando de Bernoulli. Hay dos tipos de flujo generalmente de los que hablamos: flujo laminar y flujo turbulento. O en la Fórmula 1. Bueno, aunque algunos youtubers que yo sigo, que son esos de ciencias, dicen que en la sangre el flujo es turbulento, es falso. El flujo de la sangre normalmente debe de ser laminar. Cuando se vuelve turbulento aumenta el riesgo de trombosis, hay daño al endotelio y van a ocurrir otras cosas. Entonces normalmente el flujo de nuestra sangre debe ser laminar. ¿Cuál es el último? Cuando hay algo que favorezca esa turbulencia, como pueden ser arritmias, un cuerpo extraño que está en la sangre. ¿En que uno corra? No, normalmente se mantiene. Sobre todo en vasos grandes es donde importa más ese tipo de flujo. Hay capilares tan pequeños que pues todos los eritrocitos van en un solo filita, entonces ahí. Muy bien, esta es una representación de la pared interna de un vaso sanguíneo. Aquí tenemos las células endoteliales. Y luego tenemos la elástica interna y luego tenemos células de músculo liso. Ahora, esto es una respuesta típica del vaso sanguíneo, principalmente las arterias, cuando empiezan a tener un daño crónico, por ejemplo, hipertensión. O en hipertensión pulmonar lo vemos mucho. La célula endotelial empieza a producir factores de crecimiento y además empieza a producir citocinas que van a indicarle a las células musculares que tienen que migrar hacia la íntima. Entonces va a haber migración de las células musculares hacia la íntima, empiezan a producir matriz extracelular. ¿Y qué pasa con la íntima cuando está teniendo una lesión? Se engrosa. ¿Qué va a pasar con la luz del vaso sanguíneo? Va a disminuir. ¿Okay? Entonces, en muchas condiciones donde hay un daño al vaso sanguíneo, vamos a ver estrechamiento del mismo, como por ejemplo en la hipertensión pulmonar. Aquí ustedes pueden ver la media del vaso sanguíneo, ¿no? Luego aquí está la elástica interna y todo esto es la íntima que está teniendo hiperplasia. Entonces, la luz del vaso sanguíneo, ¿qué pasó? Este es un paciente con hipertensión pulmonar. Sí, es una autopsia. Ha muerto. En otros vasos estaba así. Ya está tan cerrado que se tienen que hacer vasos nuevos. O sea, hay una neovascularización, se vuelven a hacer otros huequitos para pasar por ahí. A través de la misma pared de vasos sanguíneos. ¿Eh? ¿No? Muy bien. Pasamos a lo que son anomalías congénitas. Hay una gran cantidad, pero vamos a mencionar las tres principales. Entonces, una de las anomalías congénitas más frecuentes, aneurismas, y de esos nos vamos a meter principalmente en aneurismas saculares, que también se les llama perianeurismas o aneurismas en frambuesa o cereza, o
y hay varios nombres que les han puesto dependiendo del autor. Son aneurismas pequeños que representan debilidades de la pared arterial. La mayoría se localizan donde polígono de Willis, principalmente en la arteria comunicante anterior, 40% de los que están en el polígono de Willis. Pregunta de examen también. Muy clásica de patología. Sí, sí. Luego tenemos otro tipo de lesiones que son las fístulas arteriovenosas. Estas pueden ser causadas por una malformación. Muchas veces también les llamamos malformaciones arteriovenosas. Ocurren la mayoría de las veces en el cerebro. Y entonces, acuérdense, las arterias manejan altas presiones y las venas manejan bajas presiones. Entonces, ¿qué puede pasar si hay un aumento exagerado de la presión? Se va a romper el vaso venoso y entonces van a tener hemorragias intracraneales muchas veces los pacientes. Esta aneurisma, esta comunicación que están viendo ustedes, es una comunicación que se hace de manera provocada. El médico lo hace para poder hacer diálisis en los pacientes. Entonces, para tener una vena de fácil acceso, se hace una comunicación entre arteria y vena. ¿Y qué va a pasar con esa vena? Se dilata. Y entonces tenemos un paciente que le podemos poner sus diálisis más fácilmente. ¿Sí? Entonces, también se puede provocar por parte del estómago. No sé. En algunas otras ocasiones, un traumatismo podría causar daño de una arteria y de una vena, y entonces que se crea una comunicación entre ellos. Entonces, es otro. Pues se le puede infectar, se puede ulcerar, hay que cuidarlo mucho. Sí, todo bien. Otra malformación que no es muy frecuente verla, pero en mujeres jóvenes lo podemos llegar a encontrar, es la displasia fibromuscular. Es un engrosamiento irregular en algunas zonas de arterias. Entonces ustedes pueden ver aquí esta pared arterial, aquí tiene un engrosamiento y luego fíjense aquí cómo no está engrosado, ¿no? Esto puede condicionar hipertensión en algunos pacientes. Entonces, por ejemplo, en una mujer podría condicionar hipertensión arterial por obstrucción de la arteria renal. Entonces ese riñón que no está recibiendo sangre empieza a producir renina y presiona la presión arterial. Muchas veces cuando se hace la angiografía se ve un patrón donde hay zonas dilatadas, zonas estrechas, zonas dilatadas, zonas estrechas. Y eso pues ya les hace pensar en una displasia fibromuscular. Ahora, va a ser algo muy raro, pero como el libro lo presenta, pues hay que aprender mucho. Y luego pasamos a más fisiología. Voy muy rápido, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la presión arterial. No me voy a meter mucho en cuestiones técnicas de fisiología o lo que va en cardio. Me voy a ir un poquito más al punto de lo que nos interesa. Entonces, la presión arterial es regulada por dos principales factores, que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿no? El gasto cardíaco lo delimita en el volumen cardíaco. Mientras más volumen, pues más gasto cardíaco. Y luego tenemos los factores cardíacos, que es la frecuencia de contracción del ventrículo, la fuerza o la contractilidad que va a tener ese ventrículo en cada una de sus contracciones, ¿no? Luego tenemos la resistencia vascular periférica, que en otras palabras es el tono arterial, que van a tener las arteriolas, y este es regulado o por factores hormonales, como puede ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la angiotensina es una hormona que va a estimular para que haya vasoconstricción, o podemos tener factores del sistema nervioso o neurales, donde esto también ya lo vieron en el fármaco. Tenemos agonistas betas, beta-bloqueadores, etc. Entonces con esto podemos regular también estos factores. Estos van a ser los factores que regulan la presión sanguínea. Generalmente hay un equilibrio o un estado de equilibrio. Entonces si la presión arterial baja, disminuye el flujo al riñón, el riñón detecta eso en la mácula densa y empieza la producción de riñón. ¿Qué? Hormonales. O sea, hormonales y hormonales es lo mismo. Okay. Muy bien, entonces se produce renina, esta va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 1. Acuérdense que esto posteriormente se transforma en angiotensina 2 y entonces va a actuar sobre el vaso sanguíneo para que aumente el tono muscular.
Otra cosa que va a hacer la angiotensina es inducir la producción de aldosterona. La aldosterona absorbe sodio, en pocas palabras, y entonces va a jalar más agua y entonces ayuda a aumentar el volumen sanguíneo, entre otras funciones cardíacas, ¿no? Muy bien, y esto normalmente nos mantiene en un estado de equilibrio. ¿Qué pasa con los pacientes hipertensos? Normalmente tienen alguna condición que está causando un desequilibrio en alguna de esas zonas. Entonces, puede que no esté teniendo un buen flujo renal y entonces el riñón está produciendo, pero no le sigue sin llegar sangre al riñón, entonces vamos a tener un problema, ¿no? No es la única causa. Entonces, hablando un poquito de hipertensión arterial, es un problema, una enfermedad generalmente multifactorial. Entonces tenemos factores genéticos que nos predisponen y una carga ambiental muy alta que favorece el desarrollo de las enfermedades. Y ahí tenemos una gran lista de factores que pueden favorecer. Chequen bien, la Asociación Americana del Corazón cada cierto tiempo saca nuevas guías y nos dice cuál es la presión arterial normal. Ahora tengan cuidado con esto, porque muchas veces yo he visto en brigadas que están tomando la presión y dicen, 120/80, y le dicen al paciente, está muy bien, está normal. Cuando realmente 120/80 ya es para tomarlo como una presión arterial elevada. También lo vemos en historias clínicas. De repente yo voy a checar historias clínicas de un paciente que se le reventó el vaso, tuvo una hemorragia muy grave y trae presión arterial de 120/80. O sea que es falso, se lo inventaron. Y ni para inventar son buenos. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? y realmente conocer bien cuáles son los estadios de la presión arterial. Sí, siempre hay unicornios especiales, pero queremos generalizar todo para estudiarlo más fácilmente. Lo mejor es aprenderse la guía. Lo mejor es aprenderse la guía para que no batalles. Ya si encuentras un caso especial, claro. No sé si me explico. Es más fácil que veas al común de la gente a que pues te adaptas al paciente. Otra cosa importante, los niños y los bebés manejan presiones más bajas que las personas grandes. Porque también hay historias clínicas de bebés en pedia que les ponen 120/80. O el estado del paciente también es importante. Por ejemplo, si tengo una mujer embarazada, 120/80 ya es hipertensión. Entonces, normalmente manejan niveles más bajos. ¿De dónde se sacan estas guías? Se hace una estandarización de las presiones arteriales de las personas. ¿Sí? Por eso digo, o sea, la mayoría de la gente entra dentro de esos factores. Muy bien, ¿qué pasa si no tratamos de manera adecuada a los pacientes? Pues alrededor del 50% va a fallecer de alguna complicación de la hipertensión arterial. Puede ser una enfermedad isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva o algún derrame cerebral por ruptura de vasos sanguíneos por no poder manejar adecuadamente las presiones. No son las únicas consecuencias, hay daño renal, hay daño pulmonar, hay daño a la retina, hay daño a que le llamamos órgano blanco y entonces tenemos varios órganos ahí que los identificamos como órgano blanco, principalmente cerebro, riñón, retina o el ojo. Sí. Bueno, pero lo que sí sabemos es que es un factor de riesgo para fallecer. Ahora, la mayoría de las veces la hipertensión es causada de una manera que le vamos a llamar idiopática. Son muchos factores, entonces no podemos, cuando decimos que es una hipertensión arterial, que podemos identificar el factor, se supone que modificando ese factor el paciente se cura. A este tipo de hipertensiones les llamamos secundarias, a las que conocemos exactamente qué es lo que lo está causando. Y las hipertensiones arteriales, donde no sabemos que hay muchos factores involucrados, genética, factores ambientales, etc., les llamamos hipertensión arterial de tipo esencial o hipertensión arterial primaria. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces, si se fijan, alrededor del 95% es una hipertensión arterial primaria. También le pueden decir idiopática, es otro nombre.
La gran mayoría de los pacientes no vamos a saber por qué están desarrollando esa presión, como un factor determinante que pudiéramos decir. Los pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria pues ya tendrán allí su factor que está favoreciendo para el desarrollo de hipertensión, y si tratamos ese factor se van a curar. Ahora, aquí, aunque les dije ahorita que no se concentren mucho en los unicornios, cuando están tratando a un paciente con hipertensión, lo primero que deberían de hacer es buscar unicornios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes generalizan en esta parte las causas de hipertensión, todo paciente que le llegue van a decir, es esencial, lo más probable, entonces lo voy a tratar como un esencial. Entonces, baje su consumo de sodio, le voy a dar estos medicamentos y a su casa. No sé si me explico. Hemos tenido pacientes, o hay pacientes que se les podrían presentar a ustedes, que es un paciente de 22 años que llega a consulta, tiene dolor de cabeza, le toman la presión, tiene una presión elevada. Le dan sus medicamentos, lo mandan a la casa, le dicen que no consuma sodio, que haga ejercicio, que estilo de vida, que compre un libro de estilo de vida, etc. Y lo mandan a casa. Y resulta, o que es el estrés porque están exhaustos. Y resulta que regresa porque sigue con dolor de cabeza, sigue con la presión alta, etc. Resulta que decimos, bueno, vamos a estudiarlo, y puede que pase que tenga una estenosis en una de las arterias renales, y entonces no le está llegando sangre al riñón y el riñón está produciendo renina. O puede que tenga un feocromocitoma, entonces está produciendo catecolaminas, y eso pasa mucho en niños. ¿Sí? Un niño con hipertensión, que no es normal, hay que buscar qué es lo que lo está causando. ¿Sí? Puede que sea un señor grande con hipertensión y decimos, pues los viejitos normalmente tienen hipertensión, y resulta que es un tumor renal que está produciendo angiotensina. No sé si me explico. Hay que descartar las causas antes de quedarnos con que, eso es esencial. ¿Sí? Y no es tan difícil, después tiene que preguntar y revisar a su paciente y tal vez ir a algún laboratorio por ahí. Entonces, causas de hipertensión arterial secundaria. Hay causas renales. Lo padre de esto es que casi todas van a ser muy obvias porque el paciente va a presentar síntomas muy exagerados. Entonces tenemos glomerulonefritis, enfermedades renales, enfermedad poliquística, vasculitis. Si acaso estenosis de la arteria renal, esta sería difícil de que la lleguen a detectar. Si lo logran hacer, felicidades. Hay causas endocrinas, entonces neocromocitomas, síndrome de Cushing, ¿lo han escuchado mucho? Es más, con el simple hecho de que tiene un paciente con hipertensión, lo ven gordito y luego dicen, toma algún medicamento. Sí, hidrocortisona para el dolor de cabeza. Que no es para eso, ¿no? Pero hay gente que lo hace. ¿Sí? Es más, hay gente que tiene presión arterial elevada porque usan esas cremas aclarantes de concha nácar que vende la vecina. Y resulta que esas cremas tienen corticoides. Entonces, el uso crónico de eso, además de muchos problemas, puede estar provocando hipertensión. Hipertiroidismo, acromegalia, bueno, tenemos ahí varias. Causas cardiovasculares, coartación de la aorta, poliarteritis, rigidez, etc. Y neurológicos. Ahí sí está el estrés, pero también puede ser apnea del sueño, estrés, etc. Tenemos otras causas, ¿no? Ansiedad o lo que queramos. Entonces, si identificamos una causa que le esté causando esa hipertensión secundaria, tratamos esa causa y el paciente queda curado y ya no va a tener que estar tomando medicamentos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tiene preeclampsia porque está embarazada y tiene hipertensión, pues es desembarazarla. Una vez que le quitemos el bebé, adiós hipertensión. ¿Sí? Entonces, santo remedio. Obviamente no abortar. Entonces, mecanismos que pueden favorecer la hipertensión esencial es reducción de la expresión renal de sodio, o sea, la función renal ahí donde está retomando sodio, muchas veces por efecto mismo de la aldosterona. Aumento de la resistencia vascular. Decimos muchas veces que el paciente anciano va engrosando su pared arterial con el paso del tiempo. También tenemos factores genéticos, hay muchos polimorfismos que faltan. Hay algunos polimorfismos que hacen que el paciente sea más propenso a que las arterias se endurezcan más rápidamente. Y tenemos factores ambientales, estrés. Hay ciertos empleos que causan mucho estrés y esos pacientes van a presentar mayor presión arterial que otras personas. Obesidad, tabaquismo, nuestro buen amigo el tabaco va a estar de aquí en adelante en todo. Entonces, ahí lo vamos a estar viendo siempre. Falta de actividad física o una alta ingesta de sodio, razón por la cual en los restaurantes ya está prohibido que pongan saladeros. Pero bueno, ya desde hace mucho. Se me hace que desde que ustedes nacieron.
Está prohibido, no puedes tener un salero en tu restaurante. Lo tienes que pedir la persona, el cliente. Disculpe, ¿me podría traer un poquito de sal? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de cambios morfológicos que favorecen el desarrollo de la hipertensión. Y tenemos algunas palabras aquí que mencionar. Está arteriosclerosis, ateroesclerosis, arterioloesclerosis. ¿Son las mismas palabras o es diferente? Arterioesclerosis es el endurecimiento de las arterias. Arteriosclerosis. Ateroesclerosis es la formación de una placa ateromatosa que endurece la arteria. Arterioloesclerosis es el endurecimiento de las arteriolas. ¿Okay? Entonces, hablando un poquito de cambios que va a haber, normalmente los pacientes que tienen hipertensión, cuando se hacen biopsias, pueden presentar dos tipos de arterioloesclerosis. Arterioloesclerosis hialina, donde la pared de las arteriolas se engrosa, pero de una manera homogénea, o sea, parejo. Toda la circunferencia de la arteria está engrosada del mismo grosor, o muy parecido, ¿no? Porque luego falta alguien que me diga, no, aquí se ve como medio micra más delgado. O sea, perdón, no muy agresivo. Y entonces poco a poco va disminuyendo la luz de las arteriolas. Otro tipo de arteriolosclerosis que se ve mucho en los riñones es la arteriolosclerosis hiperplásica. Es un patrón que se llama patrón en tela de cebolla, donde las arteriolas, pues se van a ver como si hubieran cortado ustedes una cebolla. ¿Sí? Y entonces se ven moradas. Se ven capas. ¿Sí dijeron morado o lo escuché? Okay. Es que es una condición especial, por eso se ve morado. Sí, este es un glomérulo y esto es una arteriola en el riñón y está toda engrosada. ¿Y el de arriba? Esta, no sé de dónde la saqué, está en el libro. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema con la arteriolosclerosis hiperplásica? Es que va a causar una hipertensión maligna, o sea que no va a responder al tratamiento. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando? Hay obstrucción de las arteriolas del riñón, entonces no le va a llegar sangre a ese riñón adecuadamente y va a estar produciendo rendimiento. Bastante. Gracias. No tengo idea. No dije nada. Muy bien. Entonces, arteriosclerosis es el engrosamiento de las arterias y tenemos varios tipos. Ya vimos el primero, arteriolosclerosis, que es el engrosamiento de las arteriolas. ¿Okay? Luego tenemos una esclerosis especial que es la esclerosis de la media de Mockenberg o calcificación de la media arterial, nosotros normalmente le llamamos. Y entonces ustedes pueden ver aquí una arteria de un útero. Creo que esta foto es mía, no estoy seguro. Sí, muy bien, entonces aquí tenemos una arteria en un útero. O sea, yo la tomé. Y, corrígeme, si sale del libro, pues no la tomé yo. Tengo sospechas por esta esquinita. Y entonces, si se fijan aquí, esta zona donde se ven estas áreas como quebradas, no sé si se fijan, tiene una apariencia así como más moradita, pero como que está quebrado el tejido. Eso es calcio, entonces se va a ir calcificando poco a poco el arteria. Esto es un hallazgo que vemos principalmente en pacientes ya grandes, entre 50 60 años, empiezan a calcificarse muchas arterias, ya sea de gran calibre, de pequeño calibre, y aunque vemos esas calcificaciones, en algunas ocasiones el paciente no tiene hipertensión, entonces realmente no se le ha encontrado cuál es el significado clínico, además de que la arteria se endurece y que eso no es tan bueno, pero fuera de eso no se ha visto nada más. Otra lesión que tenemos es la que ya habíamos visto, que es la hiperplasia de la íntima, que podemos ver generalmente en lesiones como hipertensión pulmonar, pero también, por ejemplo, si tenemos un paciente con un ateroma y se está cerrando la arteria coronaria,
y se le coloca un stent y el stent expande esa placa arterial para que vuelva a haber flujo sanguíneo, bueno, eso irrita el endotelio e induce nuevamente proliferación del endotelio y va a cerrar nuevamente el vaso sanguíneo. Esta es una arteria coronaria. Esta sería la luz de la arteria, o sea, la pared es esto nada más. Esta es una placa ateromatosa. Aquí ven estos huequitos muy parejos como cuadraditos. Ese es el stent, que normalmente eran de metal. Y entonces todo esto de aquí es la nueva hiperplasia de la íntima que se genera, ¿sí? Entonces le ponemos el stent para abrir y de todas maneras a veces se cierra. Entonces ahora actualmente los stent llevan medicamentos que evitan la proliferación del endotelio para evitar que pasen esos productos. Entonces, si les colocan un stent, pidan que sea de esos. No sé, pregunten a un cardiólogo si hay mejores métodos técnicos. Y luego tenemos la ateroesclerosis, que es a lo que más atención le vamos a dedicar en esta clase. Entonces, la aterosclerosis para fines prácticos es la formación de una placa ateromatosa. Esas placas ateromatosas son placas que contienen principalmente colesterol. También tienen células inflamatorias, principalmente macrófagos, pero hay leucocitos, linfocitos, perdón. También podemos tener depósito de colágeno, aunque no es un colágeno bien formado muchas veces. Y lo otro que podemos tener es calcificaciones. Entonces, esa es una placa ateromatosa en general. ¿Okay? Inicialmente se ha visto que vienen por el daño al endotelio. Ahorita hay mucho debate en las redes sociales. No sé, ya odio las redes sociales actualmente. Tengo compañeros que son a favor de dietas cetogénicas. Yo soy a favor de una dieta basada en plantas. No como plantas, pero estoy a favor. O sea, estoy convencido de que es la mejor dieta posible. ¿Sí? Por acá no está bien muy. Pero es diferente que yo diga, yo sé o yo creo que la dieta basada en plantas es efectiva, a que yo crea que la dieta basada en productos animales es la mejor. Entonces ahorita está muy de moda las dietas cetogénicas basadas en productos animales, y entonces te dan receta de hamburguesa y es una carne de res bien buena con pan de chicharrón. O sea, no sé si me explico. Y son altas en colesterol, altas en lípidos, etc. Y dicen, esto te va a ayudar porque reduce tu inflamación crónica, te ayuda en el cerebro, te hace esto. Está comprobado que esas dietas a final de cuentas nos llevan al desarrollo de enfermedades como aterosclerosis. Hace unos meses atrás, hace poco tiempo, semanas atrás, salió un artículo que dice que es falso. Ya revisé el artículo y tiene un montón de errores y fue publicado en una revista muy importante. O sea, pero no que tenga errores el artículo, sino que la interpretación que se le dio a los resultados está equivocada. Entonces tiene resultados donde dice no hay relación entre el aumento de apoproteína B con el desarrollo o la progresión de una placa ateromatosa, pero presenta las gráficas y los pacientes que consumieron esos alimentos tuvieron todos progresión de la placa ateromatosa sí o sí. Entonces hay que saber interpretar. Esas clases que les da el doctor Benji son muy importantes para que sepan discernir, porque tengo compañeros que dijeron, salió en el era el del Comité Americano de Cardiología, creo que era algo así, y dicen, pues es el Comité Americano o la Asociación Americana de Cardiología, era la Asociación Americana de Cardiología, y dicen, no, si salió allí debe ser cierto, y ya dicen, bueno, si salió allí entonces sí, comer carne es bueno. Y les digo, es un error de interpretación. Entonces hay que tener cuidado con los artículos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en las placas ateromatosas nuevamente es un compuesto de lípidos, principalmente colesterol. Ahí también hay triglicéridos, pero curiosamente el colesterol es uno de los que más vamos a encontrar. Restos necróticos, ahorita los vamos a ver, capas fibrosas, que no es otra cosa más que colágeno, y células inflamatorias, principalmente macrófagos, que están intentando limpiar esa zona de los lípidos que tienen. ¿Okay? En otras ocasiones vamos a ver linfocitos, inclusive podríamos ver neutrófilos si el daño está ahí muy activo. ¿Okay?
Y entonces vamos a tener algo muy parecido a lo que se está viendo aquí. Tenemos una capa de endotelio. Fíjense dónde está la elástica interna, y aquí está ocurriendo un engrosamiento. Estas cositas representan agujas del colesterol. Luego tenemos otros lípidos y material necrótico, macrófagos y algunos linfocitos. ¿En quiénes ocurre? Bueno, lo vemos con mayor prevalencia en países desarrollados. ¿Por qué? Por la dieta. Ahora, el problema, y eso sí es un punto que sí les doy a favor a los de las dietas cetogénicas, es que muchas veces sus estudios los comparan con gente que está comiendo porquería. Entonces, si tú comparas una dieta cetogénica con una persona que está comiendo cochinero, pues obviamente la dieta cetogénica va a ser mejor que estar comiendo un montón de azúcares procesados. No sé si me explico, harinas refinadas, etc. Entonces, acuérdense que estos alimentos, los azúcares procesados, las harinas refinadas, etc., ¿qué van a terminar siendo en el cuerpo de una persona que no está gastando la energía para procesar eso? Se va a estar almacenando como grasa y va a estar aumentando el LDL y va a aumentar la circulación de estos lípidos a través de todas las arterias. Sí, la comparación que no la hacen es entre personas que tienen una dieta adecuada, basada en plantas, y una dieta cetogénica. Cuando se hacen esas comparaciones, quien vive más y mejor son los de dieta basada en plantas. Lo hacen el DOI. Bueno, factores de riesgo, hay algunos factores que ustedes no pueden modificar. Curiosamente el libro les dice eso y luego nos metemos en debates sociales. La genética, pues no pueden modificar quiénes son sus papás, ¿no? Genéticamente la población mexicana y latinoamericana en general, o sea, de aquí hasta Chile, Argentina, Brasil, no, ellos no. Pero es genético tipo la diabetes. Tipo la diabetes. Las personas que tenemos raíces de algún indio mexicano o de por acá de América, hay unos polimorfismos en las proteínas transportadoras de lípidos que nos hacen más propensos, o en los receptores de lípidos también, que nos hacen más propensos a manejar mal las grasas. Eso quiere decir que, por ejemplo, aunque yo haga ejercicio y me cuide, no lo hago mucho, pero aunque yo haga ejercicio y me cuide y camine mucho y cuide mi dieta, llegando a cierta edad empiezo a ver que mi LDL va subiendo. Oye, pero si hago un montón de ejercicio, y tú ves los artículos y dice, el hacer ejercicio de musculación, con pesas y todo, ayuda a disminuir los niveles de LDL. Oh, sorpresa, en mexicanos no tanto. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ciertos polimorfismos que nos hacen más propensos a padecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde muy temprano cuidar más todavía la dieta. Entonces, la dieta del americano o el gringo, no, sin hábito de ofender, tal vez a ellos no les afecte tanto, pero a nosotros nos da la torre. ¿Sí? Pasa lo mismo con poblaciones asiáticas que empiezan a adoptar una dieta más occidental y les va muy mal. Entonces, genéticamente tenemos que comer tortillas y frijol. Los mexicanos. Mala suerte. Pero está bueno. Bueno, no, la verdad es que hay que cuidar muy bien lo que comemos. Eso también hace que esas dietas que se promueven, ¿cómo se llama? La dieta mediterránea, que es la dieta ideal, pues falso. Es ideal para la gente que vive allá o que tiene raíces, orígenes de allá, ¿sí? Pero no le va a servir al mexicano promedio una dieta mediterránea, ¿sí? Hay que buscar una dieta que sirva basada en los alimentos que normalmente come y una cantidad de calorías que normalmente debería de comer, ¿sí? Entonces, eso es una cosa. Lo otro es la edad. Lástima que no nos podemos quitar años de vida. Ya lo decía Ricardo Rafael. Pero bueno, la edad va aumentando conforme la edad va aumentando, el riesgo de padecer aterosclerosis va a ir aumentando, ¿okay? Y finalmente, el género. No podemos cambiar el sexo de una persona. Yo no lo digo, lo dice Roberts. Indirectamente.
Entonces dice factores no modificables y pone género. Entonces, no sé si me explico, pero bueno. En fin, no pueden cambiar sus genes y alterar un cromosoma y volverse XX, aunque por más que lo quieran y lo deseen y sus sentimientos estén a favor de eso. Punto importante aquí, las mujeres, por su producción de estrógenos, progesterona y sus ciclos hormonales, tienen factores protectores contra la aterosclerosis. Pero llega la menopausia. Entonces, mientras no tengan menopausia, todo bien padre, y les van a tocar al hombre. Una vez que lleguen a la menopausia, estos riesgos se igualan. Sí. De lo que nos hubiéramos salvado si no le hubieran hecho caso a la serpiente. Es broma, es broma. Miren, si terminan la clase de patos sabiendo que todo lo que hagan los va a matar, ya sea que se hagan a la izquierda o que hagan a la derecha, yo soy feliz. No hay para dónde hacerse, ¿verdad? Muy bien, factores que sí podemos modificar. Hiperlipidemia. Principalmente la elevación del LDL es un factor que se ha visto que es factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis. Ahora, igual, no sé si han visto, hay una influenza que también me fastidia mucho, es de Sudamérica, Dr. Biter. Y dice, no, es que el LDL no importa, hay gente que tiene LDL muy alto y no tiene aterosclerosis, pero la gran mayoría sí no desarrolla. O sea, se fijan, por eso les digo, alguna gente se fija mucho en los unicornios o en las personas especiales. Esta persona tiene el LDL muy alto y no tiene placas. Ah, felicidades, genéticamente tiene algo que le está ayudando a eso. ¿Sí? Pero no todo. Entonces, otro factor de riesgo que todavía es un poquito más importante es el HDL. El HDL bajo, por debajo de 60, creo que son los límites, es un factor de riesgo para el desarrollo de placas ateromatosas. ¿De acuerdo? 60, yo no sé. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El LDL agarra los lípidos y los distribuye a los tejidos. Entonces circula la grasa hacia todo el cuerpo. El HDL recolecta la grasa de los tejidos y la lleva al hígado. Entonces el HDL es el bueno y el LDL es el malo. Yo me confundía mucho con eso en medicina hasta que dije, bueno, va a ser H de happy, y si está happy es bueno. Mira, por eso no va a tener mucho. Entonces, no va a ser H. No sé. Entonces, ¿qué nos va a causar hiperlipidemia? Dietas altas en colesterol. Pero aquí el libro se queda corto, porque una dieta alta en carbohidratos, sobre todo carbohidratos simples, también eleva el LDL. Y un factor muy importante para saber si el paciente va a tener LDL elevado o no, es la circunferencia abdominal. Mientras mayor circunferencia abdominal tenga el paciente, más elevado va a estar el LDL. Ácidos grasos como el omega 3 se ha visto que es un factor protector. Yo creo que no hay suficiente nivel de evidencia, pero todo el mundo dice y todo el mundo ahí consumiendo sus cápsulas de omega 3. Igual comiendo unas almendras y nueces, o un pescadito de los zapatos. El ejercicio se supone que aumenta los niveles de HDL. Suena evidencia viva de que no sirve de nada. Depende de la persona. Y pues si todo esto no sirve, tenemos unos medicamentos que se llaman estatinas, que han escuchado alguna vez, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Normalmente tienen efectos secundarios, entonces lo mejor sería actuar sobre el estilo de vida y no tener al paciente dependiendo de sus medicamentos. Otro factor de riesgo para desarrollar aterosclerosis es la hipertensión. ¿Por qué? El aumento de la presión arterial que va a causar daño a la endotelio. Y ese es uno de los primeros pasos para el desarrollo de aterosclerosis. ¿Ok? Entonces, y la aterosclerosis favorece la hipertensión. Entonces, se ayudan entre ellos, son compadres. Otro factor de riesgo, nuestro buen querido amigo el tabaco. Y finalmente la diabetes mellitus, que induce glicación de proteínas y entonces también puede causar daño a la endotelio. ¿Ok?
Hay otros factores de riesgo adicionales que los primeros doctores que investigaron sobre hipertensión encontraron, que son inflamación, hiperhomocisteinemia, que no es muy frecuente, síndrome metabólico, lipoproteínas, estados procoagulantes, hematopoiesis pleural, y luego determinaron que había dos tipos de personalidad: personalidad tipo A, que son las personas que tienen todo bien organizado siempre, que todo lo quieren tener bajo control, que tienen un horario y que si no siguen ese horario se estresan, que si el doctor no llegó temprano a la clase ya están todos ansiosos, etc. Si ustedes son de esas personas, se van a morir antes. Las personas con personalidad tipo B, que son relajadas, que parece que les vale todo, que puede estar explotando atrás algo y no voltean porque están en su mundo, generalmente tienen menos riesgo de desarrollar estos problemas de aterosclerosis. Van a vivir más. Son condiciones metabólicas, por ejemplo, un paciente que tiene un fibromocitoma muchas veces tiene hiperhomocisteinemia. Entonces, no lo vamos a hacer. Muy bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Pasos para el desarrollo de la aterosclerosis. Número 1, daño al endotelio. Entonces, ese daño al endotelio, ¿por qué puede ocurrir? Hiperlipidemia, hipertensión, fumar, homocisteinemia, factores hemodinámicos, toxinas, virus, etc. Tenemos una lista enorme de factores que pueden dañar al endotelio, pero es el primer paso. Una vez que yo tengo daño al endotelio, el siguiente paso es que van a empezar a acumularse lipoproteínas por debajo del endotelio. Entonces vamos a tener acumulación de lipoproteínas por debajo del endotelio. Acuérdense que cuando hay daño endotelial se exponen factores protrombóticos, entonces también hay adhesión plaquetaria. Empiezan a migrar los macrófagos a esa zona y van a empezar a fagocitar los productos lipídicos que fueron depositados subendotelial. Entonces vamos a tener ahora acumulación de macrófagos. Esos macrófagos van a fagocitar a los lípidos y van a quedar gorditos. ¿Sí? De hecho, tienen un nombre bien bonito, se les llama células espumosas, pero yo prefiero decirles espumositos, suena más tierno. Entonces, son espumositos. Además de eso, pues vamos a tener reclutamiento porque hubo daño endotelial y proliferación de músculo liso, y entonces si se fijan normalmente empieza a crecer músculo liso por encima de la placa ateromatosa. No siempre ocurre eso, a veces sí, a veces no, y vamos a ver que eso determina los tipos de placa más adelante. Entonces, un flujo turbulento, hiperlipidemia, inflamación crónica son factores que contribuyen a esta patogénesis. Los flujos turbulentos favorecen el daño endotelial, la hiperlipidemia. Pues, si tengo más lípidos circulando en sangre, más probabilidades de que se acumulen subendotelial. Y lo que es inflamación crónica, pues va a favorecer todavía más estos picos. Esto es lo mismo, pero con otro dibujito. Entonces viene el macrófago. Acuérdense que primero era monocito, ¿no? Entra al tejido y ya. Ahora me llamo macrófago. Y entonces empieza a fagocitar colesterol, LDL. Y entonces se va activando la inflamación. Esto ya lo habíamos visto en algún momento. Eso induce la producción de interleucinas y otras citocinas que van a llevar a reclutar a más células inflamatorias. En algunas ocasiones se mueren los macrófagos, otras veces ahí se quedan durante mucho tiempo llenos de cristales o de contenido de lípidos. Y entonces es monocito, macrófago y espumocito. Esto es lo mismo pero con otro dibujo, que se ve como que más feo porque aquí ponen así como rojo, como que se está rompiendo y sangrando y hay necrosis, y sí, realmente ocurre eso. ¿Qué vamos a ver morfológicamente o macroscópicamente? En una lesión inicial, esta es una aorta abierta, pasamos una tijera por el medio y se abre de esa manera, no es foto bien del Ronster, pero cuando lo hacen en una autopsia es lo mismo. Entonces abren y aquí probablemente sea el tronco cerebro. No sé si se fijan aquí que hay unas manchitas amarillas en la foto, ¿sí? Entonces si yo tomo una biopsia de esa zona bajo el microscopio, lo que voy a ver es esto. Aquí va el endotelio y aquí ya tengo macrófagos espumosos que están acumulándose por debajo del endotelio. ¿Sí los ven? Aquí va el endotelio bien bonito y de repente se engrosó lo que es la íntima. Entonces estas células son los macrófagos espumosos. Eso que se ve ahí es lo mismo que son las estrías amarillas, ¿sí? Macrófagos espumosos.
que están por debajo del Y nodal. que las estrías crean entonces los agujeros. Entonces. No, los agujeros, acuérdense que la aorta lanza sus troncos para dar otras arterias. Entonces pueden ser arterias renales o Pero pueden si ser... era una lesión. No, estos son ramas del vaso sanguíneo. No, sí, pero puede crear una lesión. Más adelante, pero lo que quiero que se enfoquen es en esto. Lo amarillito. ¿Ven una rayita amarilla? Las mujeres lo han de haber notado porque tienen mayores receptores de color. Parece un queso, sí, siempre lo he pensado. Eso es por dentro de la arteria, porque estamos en la Pero después ocurre esto, se van formando placas ateroscleróticas, entonces se acumulan más macrófagos, más linfocitos. Pero la placa. Y si ustedes tocan ese tipo de aortas, son duras. Y de hecho, me ha tocado en algunos pacientes ya grandes, agarras la aorta y si la jalas mucho se rompe. O sea, queda frágil. Por el calcio que tiene, se calcificó y entonces se vuelve duro. ¿Han roto el yeso? Algo de yeso. Otra cosa que puede pasar es esto. Aquí sí las flechas están señalando lesiones de ulceración. Entonces, ¿qué puede pasar con una placa ateromatosa? Se puede romper, se puede desprender, se puede ulcerar. ¿Qué pasa si se rompe? Pues va a haber formación de un coágulo en esa zona, que es algo que se está viendo más o menos en el área. Porque se empiezan a adherir plaquetas, ¿no? y se activa todo el área. ¿Por qué creen que se infartan los pacientes? Por eso. Entonces aquí tenemos cortes histológicos de algunos pacientes con aterosclerosis. Fíjense, la pared original de este vaso sanguíneo, de esta coronaria, es esta de acá. ¿Sí? Esa es la pared original. La placa ateromatosa, pues es prácticamente todo eso, y luego se formó un nuevo vaso sanguíneo aquí, o sea, repetirizó. Entonces, este era el 100% de la luz del vaso sanguíneo original. ¿Cuánto porcentaje le queda a esta presión? Menos del 20 sí se los compro. ¿Sí? O sea, ahora piénsalo en el corazón. Del 100% de sangre que le llegaba al paciente, ahora solo le llega el 20% al músculo cardíaco. ¿Qué va a pasar cuando quiera caminar? El corazón va a empezar a latir más y dice, necesito oxígeno. Pues no te llega, compadre. Se va a cansar. Entonces empieza a doler y el paciente tiene que detenerse un rato, angina del pecho, tiene que detenerse un rato, descansar, que se vuelva a oxigenar porque ya no necesita tanto oxígeno y ya puede volver a caminar. ¿Sí? Obviamente este paciente se murió. Aquí tenemos calcificaciones, no sé si empiezan a ver esta zona calcificada. Esta es una tinción de pentacrómico de Mons, nomás porque se haga bonita. Esta es otra placa ateromatosa. ¿Se fijan? Originalmente este es el grosor de la arteria. Todo lo demás es la placa. ¿Sí? Esta como que tanta luz tiene ocluida. ¿O cuánto le queda de luz? ¿Recuerdan? Y esos, tipo, no existe, pero si existiera algo que lo degrade, afectaría el vaso sanguíneo. No sé, como un robotcito chiquito que llegara y limpiara. Estaría bien padre. Que quemara solo vaso. No, si es para irritar la zona, yo creo que va a favorecer más que se cierre. Probablemente. Muy bien. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Fíjense que esta tiene más fibrosos. Entonces tenemos varios tipos de placa. Esta que se ve toda rota. ¿Sí? Y esta se ve como que más íntegra. ¿Por qué? Porque tiene más colágeno esta placa aterosclerótica que la anterior que estaba viendo. Una pregunta, usualmente siempre va a estar más enfocado a la placa. ¿Quién? Que justamente en ese lugar siempre va a estar, o sea, siempre va a estar predominante la placa aterosclerótica en un vaso. ¿Pero en qué contexto? En la aorta. Este es coronarias. Miren, puse la aorta y se ponen los libros la aorta porque es la arteria más grande. Entonces es más fácil que identifiquen macroscópicamente, visualmente,
las cosas. En microscopio es más fácil poner la carótida porque es una arteria chiquita, o sea, 0.5 milímetros de diámetro, 0.5 centímetros. Puede ser la medio centímetro. coronaria. Pero algo que sí hay que tener en cuenta es que la aterosclerosis no es solo de la aorta o de la carótida, es de todos los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Se puede tener. ¿Ustedes estuvieron en el Congreso de Salud Sexual? Sí. El doctor Medino les dijo, los pacientes que tienen impotencia es porque tienen placas heteromatosas en el pelo. Digo, si no les preocupa el corazón a los hombres, pues les pueden asustar con esa otra. Y hay que cuidar la salud. Entonces, es en todo el cuerpo. De hecho, esas placas heteromatosas están en el cerebro y son factor para el desarrollo de demencia. Porque va dejando de llegar sangre al cerebro y pues adiós. ¿Sí? Pero usamos generalmente las coronarias porque es fácil de tomar las cosas. Fíjense, aquí tiene una calcificación, aquí está otra, acá tiene inflamación, nos vamos a acercar, esta es la calcificación. Todo lo demás es colágeno, tenemos mucho colágeno. Nos acercamos más y estos son los famosos espumositos, pero ya están muertos, pobrecitos. Pero dieron su vida intentando quitar el colesterol que había en este paciente. Aquí está un espumosito bien bonito. El núcleo ya está en cariolisis, entonces ya se está desapareciendo poco a poquito. ¿Okay? Qué bueno que se acuerdan todavía de los cariolisis. Muy bien. Aquí más de cerca, ¿ven estos que parecen como agujitas? Esos son cristales de colesterol. O sea, realmente el colesterol se cristaliza y hace como unas agujas que a nivel microscópico los podemos ver. Entonces, tiene acumulación de colesterol. Aquí tiene algunos linfocitos, no sé si los alcanzan a ver. Sí, en la esquina inferior izquierda. ¿Qué más? Acá tiene mucha inflamación. Si algo se pueden dar cuenta es que cada placa es diferente. Hay unas placas bien fibrosas, como esta que estamos viendo, hay otras placas que estaban todas deshechas, y eso hace que tengamos pacientes que van a tener más problemas que otros pacientes. El principal problema sería la obstrucción, ¿no? Por el crecimiento de la placa y que se cierra. Pero no es el único problema, entonces vamos a tener otras complicaciones. ¿Me dicen cuando sean las 2:30? Ok, entonces, consecuencias que vamos a tener. Uno, estenosis, que se cierra el vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Esto qué va a causar? Pues isquemia de los tejidos. ¿Qué tejidos se pueden estenosar? Cualquiera. Pero generalmente son tejidos terminales. Entonces, isquemia del cerebro. Y va a causar demencia, lo que dijimos. Puede haber isquemia de los riñones y va a haber aumento de la presión arterial porque se va a empezar a producir más renina. ¿Sí? En los ojos, en el corazón, que es el más obvio, todos piensan en infarto generalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, ahorita no. Muy bien. Entonces, si se fijan, enfermedad cardíaca, pues es principalmente infartos. También va a causar insuficiencia cardíaca porque el corazón va a tener que mover más fuerte, se va a cansar. Encefalopatía isquémica, ya lo mencionamos. Ahí faltaría poner impotencia para asustarnos un poquito más, o necrosis del pene, si queremos ser más agresivos. Lo que había mencionado de la estenosis e isquemia a nivel cerebral que produce demencia, eso para, quizás mucho pero para diagnosticar cuál es lo que no se quiere de placas, como para saber que sí hay placas de A ver, otra vez, perdón, es que estaba viendo un mensaje. Para decir que realmente hay placas de ateroma que están relacionadas a la demencia, ¿qué se usa para decir? Puedes hacer una resonancia magnética contrastada. O hay estudios para valorar la perfusión del cerebro. ¿Qué más accesible, por ejemplo, aquí en México? Eso. ¿Cuál? Esas pruebas. Sí. Pero son caras, o sea, una resonancia no baja de los 10,000 pesos. Digo, si tienes dinero, eso no es nada. ¿Qué es lo mejor? Prevención. No gastes.
Bueno, encefalopatía isquémica es eso, demencias, y puede ser un IBC o puede ser otras complicaciones más graves. ¿Qué es claudicación intermitente? Ahorita lo mencioné. No, más que no les dije esa palabra, pero les mencioné que tenemos un paciente que normalmente camina muchas cuadras. Aquí cambia, aquí la claudicación no es por el corazón, sino que el paciente va caminando y conforme va caminando, los músculos de las piernas necesitan más oxígeno y no le está llegando, porque tiene isquemia, porque están obstruidos. Entonces, ¿qué pasa? Pasan unas 2 cuadras y le arden las piernas horrible porque no hay flujo sanguíneo hacia las piernas y le duele, tiene que descansar. Deja pasar un ratito y luego otra vez puede empezar a caminar. Entonces claudica. Claudicar es que estás haciendo algo y dejas de hacerlo y luego lo vuelves a intentar hacer y dejas otra vez de hacerlo. Está en la Biblia, no claudique. ¿Sí han escuchado esa palabra? ¿No? Les hace falta leer más la Biblia. Sí, claudicar es cuando intentas hacer algo y lo dejas de hacer, intentas hacer algo y lo dejas de hacer. Como nosotros con la iglesia, con la religión. Viene del latín, de claudicar, no es cierto, no sé. Pero muy probablemente sea eso. Muy bien. Otras complicaciones que pueden ocurrir, aneurismas, que es un debilitamiento de la pared, y entonces ocurren aneurismas donde se le hace una bola a una parte de la arteria. Es como cuando ustedes van manejando y golpean un bache o la esquina de la banqueta y la llanta se hace chipotuda, le salió un aneurisma a la llanta. ¿Sí? O cuando se sientan en una pelota de fútbol y luego se le hace un... ¿Cómo le llaman? No les pasaba, que no se suban en la pelota porque lo vas a hacer. ¿De dónde viene la palabra? De claudicar. Soy bueno para inventar las cosas. Muy bien, entonces, otro problema es la ruptura. Ahora, puede ser ruptura del vaso sanguíneo y vamos a tener una hemorragia. Pero otra cosa que puede pasar es que se rompa la placa. Y esto es lo más frecuente, que se rompa la placa ateromatosa. Y muchas veces lo más frecuente es que pasa en el corazón, o es lo más llamativo. Entonces, ¿qué pasa si se rompe una placa? Número 1, se puede desprender la placa. ¿Y qué va a pasar con esa placa? Ahora es un émbolo. Se emboliza y va a viajar y va a obstruir una zona que esté más estrecha. Y entonces vamos a tener un infarto. ¿Sí? O se rompe la placa, va a empezar a sangrar, van a llegar plaquetas y se va a formar un trombo. ¿Y qué va a hacer el trombo? Va a obstruir la luz de ese vaso sanguíneo. Y entonces vamos a tener un infarto. Por eso la terapia en muchos pacientes que tienen infarto es tromboembólisis o fibrinolisis, ¿sí? En otros pacientes va a tener que ser una colocación de stent, que se me olvidó cómo se llama el procedimiento, angioplastia. Gracias. ¿Sí? Es por estas complicaciones. ¿Sí? Son las dos selecciones que tienen. Entonces, bueno, vamos a tener esos problemas. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a que unos pacientes tengan estenosis, a otros se les desprenda la placa? El tipo de placa ateromatosa que tienen. Entonces tenemos placas ateromatosas que les podríamos decir inestables y otras que son estables. ¿Cuáles son más estables de las placas ateromatosas? Las que depositan más colágeno, porque acuérdense que el colágeno da cierta resistencia. Entonces, si nos vamos para acá, esta es una placa estable. El problema es que se va a ir cerrando. Y esta va a ser una placa inestable, pero no tiene tanto colágeno en esta zona. Se puede llegar a descubrir. Normalmente no se hacen nuevos vasos, sino que empieza a crecer endotelio por acá. Y luego empieza a crecer músculo, que es lo que vieron aquí en esta, que creció, parecía como una arteria bebé. Pero es simplemente que células de músculo liso migraron para acá y células de endotelio migraron e hicieron como un nuevo vaso sanguíneo.
Entonces tenemos placas inestables que se pueden desprender y placas estables que no se desprenden pero se van a seguir cerrando poco a poco. Y hay términos medios, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes, si se fijan, cada una de estas se ve muy diferente, ¿no? Esta de esta o de esta o esta otra. Varía. ¿Sí? Entonces tenemos placas estables, placas inestables. Si son inestables tienen el riesgo de que se rompa o se embolice la placa y nos va a causar infartos. Y si es una placa estable, que se cierre y nos causa un infarto. Aunque si pasa mucho tiempo, la placa estable da lugar a que se formen vasos nuevos, accesorios por otras zonas, y entonces el corazón le va a seguir llegando sangre aunque se cierre ese vaso sanguíneo. Bueno, entonces, ahí tenemos algunos de los sitios más afectados, el polígono neuroides, arterias carótidas, no se diga de las coronarias, que es lo más famoso, arterias abdominales, es por eso que causa isquemia intestinal. De hecho, en muchos pacientes ancianos que tienen dolor en fosa ilíaca izquierda o fosa ilíaca derecha, no es apendicitis o no es sino que es isquemia, entonces son colitis isquémicas, es bastante frecuente. Y generalmente esos pacientes ya tuvieron antecedente de infarto, tienen demencia, les va a ir mal, entonces tenemos que cuidarlos. Aquí hay una isquemia intestinal, le pueden ver el tejido isquémico de este lado. Aquí tenemos una placa que, aunque no son las mismas, vamos a fingir que sí lo son. Entonces aquí se rompió, empieza a sangrar y ¿qué pasó? Se formó un trombo. Entonces ahora sí, ya no pasa sangre por allí. ¿Qué le va a pasar al músculo que dependía de eso? Va a sufrir isquemia y se va a infartar. ¿Okay? Entonces, placas inestables también les pueden llamar placas vulnerables, van a tener una cantidad alta de estimocitos, tienen una capa fibrosa delgada, tienen muchas células inflamatorias y ese es otro problema porque la inflamación degrada el colágeno, o las células inflamatorias producen enzimas que degradan el colágeno. Y finalmente pues van a tener debilidad mecánica e inestabilidad. Las placas estables pues tienen todo lo contrario. Tienen menor cantidad de células espumosas, tienen mayor colágeno, tienen menor inflamación y tienen una capa más gruesa fibrosa. No me acordaba de esto, pero está bien para terminar la clase. Lo vamos a ver nomás, no se angustien. No les voy a dejar más tarea porque todavía no termino de revisar sus tareas. Bueno. Entonces tenemos un paciente masculino. Esto es un hecho real. Ocurrió en algún lugar de Nuevo León. Un caso muy bonito. No le toman foto. De hecho, luego me di cuenta de varios errores durante los casos clínicos. Si tienen alguna foto de un paciente que fue mostrado en los casos clínicos, no la van a subir a las redes sociales. Ok. No se metan en problemas legales, exactamente. Muy bien, era un paciente originario de Monterrey y residía allí. Antecedentes heredofamiliares negados, cosas que refería: había tenido cuadros de infecciones respiratorias agudas, no tenía cirugías, tomaba alcohol de manera ocasional, quizá que sea eso, tuvo un accidente automovilístico con un trauma contuso según en la cara anterior de tórax, o sea, se pegó con el volante del accidente hace 3 años previos a su internamiento. Está bien padre la historia porque nos dice: no tiene antecedentes heredofamiliares, tuvo lo mismo que ya habíamos dicho, y entonces acude por cuadros de infección de vías respiratorias superiores de repetición, referidos como bronquitis por el paciente, los cuales fueron tratados por médico general sin presentar mejoría clínica, por lo que se le solicita un TAC. En el TAC se evidenció un pseudoaneurisma de la aorta torácica y entonces lo mandan al hospital para que lo vean. El paciente se mostró hemodinámicamente estable, febril, asintomático. Se le hizo un TAC de tórax, a la exploración física no mostró datos remarcables. En otras palabras, el interno tenía flojera y no quiso nada. Pero sí se ve aquí, Es que es aneurisma de aorta torácica, entonces no está acá el tórax. La presión arterial 110/80 inventada, frecuencia cardíaca 85 inventada, frecuencia respiratoria inventada, temperatura también, y todo lo demás está inventado. Entonces, me consta que lo inventaron.
Muy bien, estos son los análisis de laboratorio. Tenía una unidad de corpuscular media de 31, estaba un poquito elevado, los algo elevados, y el TTP estaba en 24, que estaba un poquito por debajo de sus valores. Esta es la radiografía previa a la tomografía. Lo que podemos ver es la silueta cardíaca, un corazón un poquito pequeño, pues, se puede decir. Tiene infiltrados peridiales y luego aquí tiene una bola en mediastino. ¿Sí la ven? Ok. Tomografía, aquí está de lado, aquí está la bola. Aquí está la bola también. Okay. Bonito término, ¿no? Okay. Esta es la tráquea, este es el esófago. Okay. Entonces, acá viene la tráquea, acá viene el esófago se aplasta por la presencia de esa bola. Está bien padre la historia clínica porque termina así. Durante su internamiento, el paciente, ¿qué fue lo que pasó? Le detectaron el aneurisma y entonces los doctores, pues vamos a tener que ponerle un stent aórtico para fortalecer ahí que no se vaya a romper. Necesitas como 500,000 pesos para la cirugía. Entonces, pues el señor dijo, híjole, es que ya me lo gasté, no tengo nada. Entonces estaban juntando dinero para la cirugía, por mientras lo dejaron internado, no sé por qué se les ocurrió eso, pero lo dejaron internado. Les voy a contar cosas personales para que sientan más dolor. Entonces, dicen que era un señor muy buena onda, se paraba, oraba con los demás pacientes que estaban internados, les daba palabras de ánimo y motivación. Y de repente en una de esas empieza a toser con sangre. Entonces, luego pasa a hacer hematemesis y el paciente cae en paro. Le hicieron maniobras de resucitación y la sala quedó manchada de sangre hasta el techo. Todo. Tal vez estoy exagerando, tal vez no. Pero quedó muy feo. Yo estuve en la autopsia. Muy bien, el paciente falleció. En la autopsia, volteamos al paciente para tomarle las fotos correspondientes de la espalda. Y cuando lo volteamos para tomarle la foto de la espalda, nos hizo y nos vomitó sangre también a nosotros. Sangre digerida. Sí. Entonces, aquí es un poquito de la sangre que le sacamos del estómago. El estómago estaba lleno de sangre. Entonces, fueron como 1700 mililitros. Sí, pero en serio que si hay un olor feo, y créanme que sé de olores feos, el olor de la sangre digerida es uno de los olores más nauseabundos que hay. No fétido, nauseabundo. Te dan ganas de vomitar. Es un olor como ácido y que te dan ganas de vomitar. Es feo, es feo. Bueno, este es el corazón del paciente, para que se ubiquen un poquito. Aquí están las primeras ramas de la aorta, aquí está el callado de la aorta, esta es la aorta descendente y hasta ahí llegamos. Esto es el esófago, esta es la porción media del esófago, la porción inferior del esófago, y este es un estómago que está claramente distendido, está muy grande ese estómago. Entonces vamos a acercarnos un poquito más. Corazón, les presento el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, la aorta que sale por detrás de la rama de las arterias pulmonares, que este es el tronco de la arteria pulmonar. Y bueno, pero lo que nos interesa es esa bola que tiene ahí, ¿no? Entonces fíjense cómo es que tiene una fístula aorto-esofágica, ¿sí? Entonces hay una conexión entre la aorta y el esófago. Y este es por la cara del esófago, ya tenía una úlcera en el esófago. Entonces esos episodios repetitivos de tos eran por la sangre que se le iba a los pulmones cuando está dormida, pues, la sangre, ¿sabes? Pero ya tenía un huequito allí bien bonito, ¿no? Abriendo todo, aquí se pueden fijar cómo es que tiene placas ateromatosas en toda su aorta. Entonces una de estas placas, hipotéticamente, muy probablemente se rompió, perforó la pared de la arteria. Esto es mediastino, se hizo un hematoma y se contuvo, y además ulceró o se fistulizó hasta el esófago, y entonces el paciente se murió después de eso. Entonces, bueno, esta es una imagen de la placa ateromatosa, tiene muchos espumositos. Aquí se puede ver un poquito también de los defectos que está presentando. Y
Y bueno, obviamente estaba muy calcificada. Esta aorta ustedes la tocaban y parecía como cascarón de huevo, que truena así como que. Cáscaras de huevo, no cáscaras de huevo. Se puede romper bien bonito. Por eso. ¿Qué hora es? Ya, Bueno, cuídense. ya.